Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos. A ver si puedo, ahí está. Bienvenidos a este nuevo encuentro, a este tercer encuentro que tenemos juntos. Y bueno, hoy vamos a estar viendo un poco cómo es cada vez más alinearnos a este centro, a ser quienes somos, ¿no? Y con todo lo que parece tan difícil que eso sea. Entonces, para traer un poquito de lo que vinimos viendo, fuimos viendo un poquito acerca del control, vimos también un poco acerca del miedo, y en este tiempo que estamos viviendo hoy, eh, hay un montón de cosas que están apareciendo, especialmente esta semana, ¿no? Las primeras semanas era como más fácil lidiar con todo lo que es la cuarentena, la gente tenía un poco de resistencia, pero bueno, pensaban, bueno, en una semana más se termina y la cuarentena sigue. Pero este no es el problema, el tema es que muchos están viviendo, como hablamos la vez pasada, con un montón de miedo. Con un montón de miedo, eh, es un miedo que está muy por debajo, que es poco visible. Muchas veces pueden algunos de ustedes estar en shock, estar como en una suerte de parálisis, en donde no saben muy bien qué es lo que está pasando. Y lo cierto es que nosotros estamos haciendo un gran duelo de lo que fue hace 2 semanas nuestra vida, y estamos yendo hacia una vida distinta, una vida desconocida. Y más allá de que para algunos de nosotros sea algo, una oportunidad maravillosa, también se juegan un montón de cosas. Se juega una desolación, se juega un gran desamparo, especialmente porque es algo mundial. Si hubiera habido una guerra en algún lugar del mundo, muchas personas no se hubieran sentido parte de eso. Hubieran dicho, bueno, es algo que sucede allá lejos, a mí no me toca, yo sigo con mi trabajo, sigo con mis cosas, sigo con mi estructura. Pero esto en realidad es para todo el mundo igual. Es como si acá se nos mostrara que no hay división de ningún tipo y que todos nosotros estamos bajo esta misma, eh, bajo, bajo esta misma energía que se está manifestando. Y nos dice, algo terminó y algo comienza. Y por más que estemos muy contentos, como dije antes, algunos con este nuevo comienzo, hay un duelo para hacer de lo que fue, porque fue muy abrupto, fue de un día para el otro nuestra vida cambió. Ya no somos los mismos, ya lo que fue no sabemos qué va a ser. Mucha gente sostiene o se sostiene como diciendo, bueno, apenas termina la cuarentena, vuelvo a mi vida de antes. Y en realidad no podemos volver a la vida de antes, porque nada es como antes. Aunque querramos que esto sea así, esto no es. Hoy es diferente. Y negar eso trae una gran desolación en el alma y un gran miedo. Mucha gente también está como enojada o frustrada, y eso se ve a veces cuando la gente va caminando por la calle y el otro le dice que no salga, que se quede en la casa, como que todo ese enojo está puesto afuera. Y necesitamos sentir ese duelo, necesitamos pasar por el duelo de lo que fue y que ya no es, de donde ese día se terminó la vida tal cual era. Si nosotros nos animamos a hacer eso, a conectarnos con todo lo que está dentro nuestro, que no es solamente alegría, sino que es un montón de cosas que nos van pasando momento a momento, ¿sí? Que puede ser angustia, puede ser ansiedad, puede ser un estado de shock, puede ser un estado de desolación. Entonces, si nosotros nos animamos a estar con lo que es, ¿no? Por ejemplo, no sé, si hay enojo. Entonces yo digo, bueno, acá hay enojo. Tengo varias vías como de
de reaccionar ante el enojo, de responder al enojo. Una es reaccionando, descargando mi enojo, culpando a la gente por mi enojo, culpando lo que fuese porque no es de la forma en que yo quiero. Esa sería una forma. Otra forma sería suprimir el enojo. Sería decir, bueno, enojarse no está bueno, lo ideal es estar tranquilo, entonces yo me voy a calmar y voy a hacer tal cosa, pero estaría suprimiendo algo que está viniendo a la superficie. Y que también forma parte de este duelo, de este duelar lo que ya no es, ¿no? Ese enojo forma parte de la parte nuestra interna que todavía se frustra o tiene impotencia porque las cosas no son a la manera en que yo quiero que sean. Y hay una tercera forma de lidiar con el enojo, que es permitir que esté, permitir quedarme muy tranquila y permitir que esté. Y permitir que ese enojo atraviese mi cuerpo sin actuarlo y sin suprimirlo. Porque en ese momento, ese permiso que yo le doy para que ese enojo o cualquier otra emoción o cualquier otra, o una duda o la desconfianza o el shock, cualquier cosa que esté en mí, si yo le permito estar, hay algo en donde esa no resistencia a lo que es va a permitir que yo pueda conectarme con algo que estoy necesitando en el momento y va a permitirme crear lo que necesito crear en este momento. Una de las grandes enseñanzas de esta pandemia es que no podemos decidir por el futuro porque nadie sabe. Todo el mundo está investigando y nadie sabe, no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces, en lo único que podemos relajarnos y confiar es en el momento presente. Pero si suprimimos lo que está dentro nuestro, nunca lo vamos a hacer y vamos a... Y si nosotros traemos esta conciencia amorosa, que no es la mente que trata de salirse con la suya, sino que traigo una conciencia amorosa permitiéndome observar todo lo que hay en mí, esto va a tener un gran impacto en nuestra vida emocional, porque no vamos a estar nutriendo nuestra energía emocional, sino que esta emoción como gradualmente se va a ir yendo. Y voy a encontrar un equilibrio para seguir como de alguna manera sosteniéndome, ¿no? En esto que... Voy a poner el... A ver si puedo ahí. A ver. Y voy a poder sostenerme en esto que estoy viviendo. Y que esto es lo que necesito hacer justamente hoy. Entonces, porque nuestras emociones no son la verdad de lo que está pasando, pero es un aspecto nuestro, es un aspecto que está herido, que está con miedo, que necesita nuestra atención, que necesita que nosotros pongamos la atención ahí para que ese aspecto pueda relajarse y no actuar la destructividad. Todo lo que nosotros suprimimos se va hacia la sombra. Y después la sombra se convierte en otras formas. Se puede convertir en angustia o en ansiedad, como lo dije antes. Y todo lo que está atrapado en esa energía queda ahí atrapado. Y yo no puedo acceder a esa fuerza de vida que está atrapada. Y lo que está atrapado en estos aspectos que se vuelven destructivos, es un gran e inmenso coraje y una fuerza que necesito hoy para lidiar con la incertidumbre o con lo que no se sabe, pero que a la vez me muestra que hay algo más, que hay algo en donde no solamente yo puedo crecer, no solamente yo puedo
encontrar una paz interna y vivir sin esfuerzo, sino que todos los que me rodean y muchos más, todos los que elijan, ¿no? Estar en contacto con lo que está dentro. Entonces, imagínense que en todas estas emociones hay un montón de fuerza de vida que está atrapada y que cuando vienen estas emociones a la superficie es para que nosotros amorosamente les permitamos esa liberación de esa energía. Y en esa liberación de esa energía, increíblemente nos sentimos libres nosotros. Libres en una cuarentena, libres en una prisión, ¿no? Porque esto también trae mucho de cómo encontrar la libertad en estos espacios de confinamiento. A mí me encanta investigar todo sobre mí, claro, ¿no? Todo lo que va sucediendo me parece una aventura maravillosa. Todo esto que trae. Y también está ese duelo en mí, porque cuando voy para atrás y veo el día anterior, claro, mi vida, la agenda, la vida, yo veo gente que, por ejemplo, dice, bueno, el mes que viene volvemos a hacer tal cosa y volvemos a hacer tal otra, y yo digo, el mes que viene no tengo ni idea qué va a pasar, no tengo idea, no sabemos qué va a pasar. Y eso forma parte de esa negación y crea más miedo. Esta conciencia amorosa que transforma porque esa mirada sin juicio va hacia los aspectos que están dentro, es el mayor instrumento de cambio. Y lo increíble es que no quiere cambiar nada, pero genera ese cambio porque cuando nosotros no empezamos a luchar con lo que está dentro nuestro, o con algún aspecto que no nos gusta o que detestamos de nosotros, ese aspecto se relaja y se integra a la conciencia. Entonces, es importante saber eso, cómo la luz se siente atraída por la oscuridad y la oscuridad magnetiza la luz, porque la necesita para liberarse. Y nosotros necesitamos de la oscuridad para poder crecer, para que nuestra alma evolucione y en esa evolución volvernos más ese amor, esa conciencia y esa libertad que somos, con alegría, y llevar esto, ¿no? Hacia donde vamos. Y en donde nuestra sola presencia va a generar un cambio, en donde no hay que hacer nada. Entonces, cuando nosotros integramos esos aspectos, eso nos libera. Y ya no estamos dependiendo ni que otros sean distintos para que esas emociones no se activen, ni de los juicios que tenemos acerca de otras personas o acerca de las cosas que se activan dentro nuestro. Entonces, quizás puedan observar cómo quizás hay alguna pregunta que está asociada al miedo, ¿no? Como preguntas como ¿qué va a suceder? O si algo va a estar mal, o si nos anticipamos a algún futuro en donde no sabemos qué es lo que se viene, ¿no? Entonces ahí vamos a ver si nosotros estamos alineados a nuestro centro o nos alineamos al miedo, o si no sentimos nada nos alineamos a la negación, porque somos seres sintientes y nuestra alma se comunica a través de sentimientos. Nuestra alma tiene una voz, es una voz que no grita, que susurra. Es una voz muy suave, que susurra, pero es muy certera y nos dice todo el tiempo a dónde ir. Entonces cuando todo esto, si estamos negando, no vamos a encontrar la voz de nuestra alma. Si estamos en reacción emocional, tampoco. Entonces necesitamos estar como muy quietos y muy en silencio, bien viniendo lo que está dentro nuestro.
Entonces, esto de estar en el momento presente significa que todas nuestras fuerzas van a estar integradas. Y para eso necesitamos estar presentes en lo que sucede en nuestro cuerpo, en nuestros sentimientos, cuáles son nuestros pensamientos, y ir con un observador a ver todo esto, ¿no? Es una prueba muy grande que estamos teniendo como seres humanos, porque todo se trata de elección, todo se trata desde qué lugar elegimos vivir esto que estamos viviendo. Y podemos vivirlo desde un lugar verdadero, desde la verdad, o podemos vivirlo desde tratar de hacer como que, bueno, en 10 días no pasó nada, esto nunca pasó, y no aprovechar este gran momento. Porque no importa si nos está yendo bien o mal, lo que importa es qué está sucediendo dentro nuestro mientras esto está sucediendo. Entonces, quizás puedan ir hacia adentro y fijarse qué es lo que está dentro de ustedes. Si hay alguna tensión en el cuerpo, quizás hay una emoción atrapada, y también contactar con ese anhelo que tenemos todos, de ese amor incondicional, y que solo vamos a encontrar cuando vamos a través del miedo y a través de la oscuridad que está alrededor, ¿no? Y eso lo vamos a hacer yendo hacia adentro. Cuando hay control, como lo dije la otra vez, es porque hay miedo. Y cuando hay miedo, el amor no puede estar. Entonces, necesitamos traer esa conciencia, porque la conciencia es luz. Y por lo tanto, esta conciencia no necesita luchar contra la oscuridad, porque la sola presencia de la conciencia la disuelve. Esa conciencia que es amorosa, que esto es la diferencia, esto es lo que viene ahora. Cuando estamos en los valores de la personalidad, vamos a transformar, vamos a hacerla como una pseudo-conciencia, y vamos a transformar esta necesidad de unión o esta necesidad de amor por cosas que no son ni siquiera similares. La necesidad de amor la vamos a transformar en una necesidad de reconocimiento, y la necesidad de unidad o de pertenencia la vamos a transformar en una competencia, en ser mejor que otros, y en ninguno, o en tener razón. Y en ninguno de esos casos estamos relajados, porque si nosotros nos vamos a basar en nuestros logros o en tener razón, ¿cuánto tenemos que luchar para eso? ¿Cuánto esfuerzo tenemos que hacer para eso? Y este es un momento que nos invita a la relajación, a estar adentro, a dejar de hacer esfuerzo, a conectarnos con lo que nos sucede, a conectarnos con lo que se nos activa, con las cosas que suceden afuera y con otros. Entonces, miren cómo sería llevar la luz de su conciencia hacia estos aspectos, y cuáles son los aspectos que necesitan enfrentar. Bien. Entonces, ¿y cuánto amor tenemos hacia nosotros mismos? Esto va a estar determinado por cuánto queremos ir hacia adentro, por cuánto queremos estar con lo que está dentro nuestro. Entonces, esto es, ¿no? Cuando las cosas no son de una forma que nosotros queremos que sea, cuánto nos enojamos con esto, y cómo
y cómo necesitamos estar con esos sentimientos. Entonces, hacer esa transición de esta parte que controla, de esta parte que tiene una agenda, de esta parte que tiene una estructura, hacia una conciencia basada en lo que va sucediendo en el interior, en una conciencia amorosa. Eso es lo que está sucediendo hoy. Imaginen, el amor es lo opuesto a la necesidad de controlar. Cuando nosotros controlamos o en donde estamos en control, en realidad no podemos amar. ¿Y cuántos de nosotros por ahí pasamos muchos años, incluso vidas quizás sin amar, y poniendo quizás la causa fuera? Y en realidad la causa es que estamos llenos de miedo que no contactamos. Como dije el otro día, el miedo es una parte esencial en la creación. Donde está el miedo, el amor no va a estar. Y donde el amor no está, el amor va a ser encontrado de nuevas formas. Entonces, podemos explorar todos estos sentimientos, todas estas dudas, toda esta desconfianza, este shock que tenemos, porque ahí es donde necesitamos explorar hoy. Y sin hacer absolutamente nada, no necesitamos trabajarnos, no hay nada que nos falte, no hay nada que tenga que ser distinto en nosotros somos perfectos tal cual estamos. Sí necesitamos estar con lo que está dentro nuestro hoy. Eso para mí significa estar en casa, porque ahí es donde nos vamos a sentir a salvo. Ahí es donde vamos a sentir que no necesitamos de algo de afuera para estar felices. Cuando nosotros no atendemos estas emociones o no hacemos el duelo que necesitamos hacer, todo esto va a ir creando eventos afuera que están lejos del amor. Y vamos a entrar en formas de vida o en estructuras de vida de sufrimiento. Y la diferencia como en oposición a quedarnos con lo que está dentro, permitirle que sea, y eso se va a transformar en otra cosa. Porque nosotros no creamos el amor, pero creamos experiencias de amor. Y podemos usar el miedo como un instrumento, o cualquier emoción que esté ahí, obviamente. Entonces, el miedo siempre apunta a esa parte en nosotros que no se entrega, que no confía, que no confía que hay algo mayor, interno, que sabe mucho más y que nos va a llevar al final del camino al lugar que necesitamos ir. Entonces miren en ustedes dónde está esa parte que no confía en ese interior, en esa parte sabia que todos tenemos. Y que no podemos ir con nuestra mente, porque nuestra mente no llega a entender estos aspectos. Entonces, si pueden ver que cuando también tenemos miedo,
no nos sentimos capaces, no sentimos todo nuestro valor, no tenemos el coraje, no tenemos la fuerza, porque todo ese coraje y toda esa fuerza está atrapado en ese miedo. Entonces, si nosotros permitimos que este miedo sea y decimos, bueno, a ver, acá está el miedo, nos ponemos en este observador, está acá dentro mío y le voy a permitir que esté. ¿A qué le tengo miedo? Y puedo empezar a hablar y puedo empezar a decir, o cualquier otra emoción, no solamente el miedo. Entonces, en este lugar podemos realmente permitirnos relajarnos y desde esa relajación crear lo que necesitamos más adelante, en este momento y que va a durar que nos va a llevar hacia un futuro inmediato. Y entonces, bien, a ver si hay alguna pregunta hasta acá. Yo a veces saco la cámara porque ahí está. Sí, no hay una pregunta, hola, no hay una pregunta, hay un comentario. Sí. Lo leo, dice, Sí. Fabi, en este presente no sé si siento eso, de Sí. que algo no va a volver a ser como antes. Hoy siento que no sé nada, pero no Sí. siento presente o real que ya nada será. Pero lo cierto es que nada va a volver a ser como antes. Esa es la verdad. A partir de esto que está sucediendo, hay algo que muere. Y hay algo que nosotros en algún lugar necesitamos duelar. Querramos o no querramos hacerlo. A veces nosotros negamos nuestra humanidad. Para mí esto que está sucediendo es increíble, es maravilloso, no tiene algo, no tiene una connotación negativa, como el duelo no tiene una connotación negativa. Es algo muy sagrado, porque, por ejemplo, hay muchas culturas en donde cuando uno muere, invita a la gente, antes de morir, yo tengo gente que, por ejemplo, que todavía obviamente no murió, pero que me invitó cuando esa persona muera, me dijo, sí, me invita como algo muy sagrado, como algo que ella quiere compartir conmigo, porque es un momento de mucha pureza y de mucho amor, es como un nacimiento. Entonces, nosotros estamos entrando en una nueva forma y una vieja forma murió de una forma abrupta. Esto es, eh, no significa que tengas que estar sufriendo por eso, pero hay un montón de cosas que aparecen incluso como pensamiento, o puede estar puesto no sé, en la situación económica, o puede estar puesto no sé, en cualquier cosa. No necesariamente como algo negativo. Eso es una interpretación. Pero sí estamos haciendo ese duelo. Y si nosotros nos quedamos con todo lo que aparece, si, por ejemplo, no sé, nunca más puedo hacer un deporte, si es que soy deportista, o hay algo que sucede que necesitamos transitar. Espero, no sé si esto responde tu pregunta o tu comentario. Van llegando más preguntas. Vale. Dice, ¿cómo sería usar el miedo como instrumento? Bien, el miedo nos muestra, el miedo, en realidad el miedo es como la raíz de todas las demás emociones, por eso traigo el miedo. Y el miedo forma parte de nuestra, de todo, yo lo expliqué un poco la vez pasada, ¿no? El miedo nos dice, hay algo que no conozco que está más allá, hay algo que no conozco en mí que está más allá. Negar el miedo es negar parte de nuestra evolución.
no significa que si estoy en miedo voy a estar desesperado. Significa que hay miedo. Cuando hay miedo me muestra que hay algo a conocer. Y que no solamente hay algo a conocer, sino que si yo permito que ese miedo esté en mí mientras estoy sintiéndolo, puedo acceder a esa fuerza y ese coraje para conocer lo desconocido en mí. Todo este momento que estamos viviendo es un momento desconocido. En realidad yo no tengo miedo, pero si yo me quedo observándome durante el día, obviamente que veo parte de mi humanidad. Si no estuviera parte de mi humanidad, no estaría en un cuerpo físico. Sería imposible. Y si yo me desconecto de mi humanidad, eso es peligroso, porque es una forma de negación. Porque hay un pensamiento, aunque sea mínimo, ¿cómo será la economía dentro de un mes? Aunque no tenga problemas económicos. Lo que pasa es que nosotros asociamos miedo con problemas, asociamos emociones con problemas, en vez de asociarlo con algo necesario que nosotros, como un mensaje del alma necesario para nuestra evolución, para acceder a experiencias de amor y acceder a nuestra chispa divina y vivir desde ahí. Entonces no permitimos tener emociones, las suprimimos de alguna forma. Igual yo no estoy diciendo que lo que diga es una exploración de muchos años, de más de 30 años en lo espiritual, y cada cosa que yo diga, cada uno de ustedes tómelo o la deja si no le resuena. Para mí está bien. Esta es una experiencia que yo les quiero pasar porque todos los días y varias veces por día accedo a partes de mi humanidad que se activan porque ya, aunque no sea mío el inconsciente colectivo, que está 7 billones de personas con un montón de cosas, no hay forma que no, es como que la humanidad está ahí. Así que puedo elegirlas o no, y está bien. Sí. Es una pregunta, sí, y te dice, Fabi, ¿qué es para vos lo que se está muriendo? Lo que se muere, bueno, para mí, ¿no? Yo voy a traer mi experiencia. Se muere una Fue forma tal de cual vida. la pregunta, por eso. Se muere una forma de vida. Se muere una vida basada en la desconexión, basada en que vos, el que me está haciendo la pregunta o la que me está haciendo la pregunta y yo somos seres separados. Acá lo que nace es que somos una sola conciencia y que si yo me desconecto voy a afectarme y voy a afectar al otro, voy a dañar al otro, porque esto es lo que este virus trae, interesantemente, ¿no? Que si yo me digo, bueno, no importa, yo quiero salir y salgo a la calle y tengo el virus, puedo dañar a otros, que por ahí están en inferiores condiciones en un sistema inmunológico. Si yo no atiendo, si yo no me conecto y niego las emociones que están dentro mío, y necesito saber que tengo emociones porque soy un ser humano, si no las tengo, no tengo cuerpo físico tampoco, o sea, es imposible, y chequé en esto también. Pero cuando yo me conecto con las emociones y les permito existir, mi sistema se vuelve fuerte, me siento segura con mi sistema inmunológico, me siento a salvo dentro mío, porque mi sistema nervioso se relaja. Si yo tengo miedo, mi sistema nervioso se va a alterar, es imposible que no se altere. Y el sistema nervioso va junto con el sistema inmunológico, no van separados. Bien. Por eso traigo tanto el tema de las emociones, porque la gente lo que hace es niega la experiencia, se queda en la casa, vive lo que tiene que vivir hasta que termine todo esto, y eso es una forma de negación, porque hay cosas que aparecen. Cuando nosotros nos vamos hacia adentro, aunque esta pandemia no esté, si ustedes chequean durante el día la cantidad de emociones que se activan, o todo lo que se activa, la duda, la desconfianza, el abandono, el desamparo, la desolación, la alegría, qué sé yo, hay un montón de cosas. Sí, Clau. Ah, No sé si esto, estoy contestando, espero que sí, pónganme ahí si les
Sí, les voy respondiendo. Bueno, esto no sé si es una pregunta o una afirmación, así que Dale. bueno, no sé cómo sería leerla neutra, pero dice, hola a todos, ¿el cambio es de base o de humanidad? Supongo que es una pregunta. Y no sé, porque no está con signo de pregunta. Y yo la tomaría, el cambio es de base o de humanidad, si querés, y si no, paso a la otra. Es un cambio. Todo cambio trae, todo cambio trae la muerte de algo para el nacimiento de algo. Y necesitamos como de alguna manera hacerle honor a esa muerte. Tratarla como algo sagrado, como algo que fue y que ya no es, y que no sabemos qué podemos crear en el futuro, en este momento presente incluso, pero que va a depender de nosotros y de lo que nosotros estemos emanando, qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a crear experiencias de amor o vamos a crear experiencias de sufrimiento, tiene que ver con una elección. Y la elección es ir hacia adentro, hoy. Sí. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Con el miedo se aprende a vivir o se transforma día a día? El miedo tiene que ver con cómo vos te lo tomes. Si vos te resistís al miedo, es lo que dije antes, lo vas a actuar, entonces te vas a escapar, vas a buscar formas de escaparte del miedo, o lo vas a suprimir y te vas a entumecer, y no va a haber pasión, va a haber aburrimiento, el miedo se transforma en varias cosas, se transforma en juicio, eh, empezás a juzgar un montón afuera, y no parece miedo, porque es algo, podemos tener mucha razón cuando juzgamos. Eh, lo podemos suprimir, lo podemos negar va a venir de otras formas, no te va a dejar dormir, va a venir en forma de ansiedad, va a venir en forma de angustia. Por ahí no tenés miedo sobre vos, pero tenés miedo sobre hijos o sobre alguien cercano. Lo cierto es que el miedo forma parte de la humanidad, forma parte de la creación, lo necesitamos como una forma de acceder al amor. Si el miedo no estuviera, nunca nos daríamos cuenta que no hay amor. Cuando el miedo está, el amor no está, pero el amor puede ser encontrado en el miedo, a través del miedo, más allá del miedo. Bien. Esta es la última pregunta que tengo escrita y por ahí alguien después quiere hacer alguna pregunta oral, no hay Sí, problema, ¿no? sí. ¿Por qué el camino hacia... No, perdón. ¿Cómo nos desconectamos del afuera? ¿Estando solos y en paz con uno mismo? Es que hoy no hay afuera y no hay adentro. Nosotros somos el adentro y somos el afuera, no tenemos que desconectarnos del afuera. Hoy el otro y yo somos lo mismo, no hay separación. La separación es una de las grandes ilusiones que mueren en esto nuevo que se viene para mí. Porque si ustedes se fijan, el pánico que le tenemos a la unión y cuánto confiamos en la separación es enorme. Porque acá nos dicen, acá somos todos uno, todos vivimos esta experiencia y cuando bajamos y vamos por la calle, hacemos como que tenemos miedo que el otro se nos acerque. Y en realidad la separación es una de las grandes ilusiones y forma parte de una de las más grandes ilusiones de la oscuridad, el que somos seres separados de otros. Por eso, esto no vino en forma de una guerra, porque si viene en forma de una guerra y están en guerra algunos países, los países que no están en guerra no se sienten parte, porque piensan que somos seres separados de los otros que están en guerra. Esto no hizo, esto vino para todos de la misma forma. Así que vamos a ver de qué forma lidiamos con la unión, porque no le tenemos miedo a la separación la conocemos.
Lo que no conocemos es cómo somos cuando estamos unidos al otro. Cuánto miedo tenemos de lo que el otro trae, del amor que el otro es, que refleja un aspecto interno mío, ¿no? Esta pregunta muy interesante. ¿Por qué el camino hacia mi centro es más directo o potente desde el dolor o el miedo que desde aquello que busco como mi sentido de vida? Bien, no es más potente o menos potente, porque la conexión es la misma. Eh, Acá lo que pasa es que el miedo no es el problema, el enojo tampoco es el problema, la impotencia no es el problema, las emociones no son el problema, es nuestra resistencia a las emociones. No tengo que tener emociones o nuestro actuar las emociones, por ejemplo, gritar cuando estamos enojados o culpar a otro y descargarnos con un otro. Eso es lo negativo. Las emociones son forman parte de nuestro camino hacia el amor. Y el problema es cómo nosotros nos relacionamos con las emociones. Lo que vos decís dolor, no es dolor, es sufrimiento. Cuando nosotros nos resistimos a sentir emociones, nosotros sufrimos. Ese sufrimiento es terriblemente doloroso, porque se vuelve duro, se vuelve denso. En cambio, si nosotros le permitimos algo que aparece estar, y decimos, wow, acá, supongamos que salimos a la calle, y de repente aparece el miedo. Yo puedo escaparme y correr y cruzar la rúa o la calle, o puedo decir, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que necesito conocer en mí que va a traer en este momento más amor hacia mí? Entonces digo, wow, cuánto miedo que tengo a lo que el otro trae, cómo desconfío que el otro va a traer amor y que no me va a atacar. Entonces, ahí puedo relajarme y permitir que sea. Las emociones no son algo malo ni bueno, forman parte de la evolución, forman parte de la humanidad. Somos seres humanos, somos seres espirituales que venimos a encarnar en un cuerpo físico y a vivir experiencias en el cuerpo físico, y las vamos a vivir a través de las emociones. El amor es un sentimiento, es un estado, y lo vamos a encontrar si queremos y si no nos resistimos a lo que está dentro nuestro. Cuanto más espirituales somos, porque ir hacia el cielo o ir hacia mi parte más elevada es muy simple. Vayan, mediten, siéntense unos minutos y se conectan con esa parte elevada. Es lindísimo, es muy agradable. Ahora, una experiencia de éxtasis en el cuerpo físico, permitiéndome encarnar totalmente mi alma en el cuerpo. Y para que mi alma encarne en el cuerpo, necesito atravesar la oscuridad, porque mi alma necesita encarnar en el vientre, que es donde la oscuridad habita, y es donde las emociones y las heridas más profundas habitan. Esa es la llave. Y nuestra resistencia a hacer eso es lo que genera el dolor, no eso. Esa es la clave. ¿Hay más preguntas? Sí, un comentario y una pregunta. Sí. Dice, bueno, anoche estuve en conexión con la meditación grupal y en ese momento me tomó un miedo a la muerte muy grande, solamente lo sintió, no supo qué hacer, y no pasó una buena noche, tuvo sueños feos, no durmió bien, y se despertó con la sensación de que su sistema nervioso estuviese alterado. Pregunta, ¿qué puede hacer? Bien, cuando nosotros tenemos miedo y no lo atendemos, se vuelve estrés. Ahora vamos a hacer un ejercicio para conectar con esto que sucede. Porque evidentemente cuando surgió este miedo a la muerte, por ahí, bueno, puedo ver que hay un miedo a la muerte. Y eso es una conciencia que nosotros tenemos. Observo y veo que hay un miedo a la muerte.
Pero quedarme con esa que tiene miedo a la muerte, esa es la conciencia amorosa de la que yo estoy hablando. Es quedarme con esa que tiene miedo. O con ese, no sé si es un hombre o una mujer, ¿no? El que está haciendo la pregunta. Y eso va a ser la clave, porque en esa presencia amorosa, la parte o el aspecto que tiene miedo a la muerte se relaja, porque no está solo. Esa parte, ese aspecto no está solo, no siente que es un aspecto que no merece la vida, siente que es un aspecto que puede existir. Hoy todo puede existir, y esa es la clave, que todo exista, que todas las razas existan, que todos existamos, y es algo atemorizante a veces, si nosotros nos permitimos sentir, porque detrás de todo nosotros vamos a ir a rescatar lo que está atrapado en la emoción. Nosotros no somos la emoción, somos los que van a rescatar lo que está atrapado en la emoción. Cuando yo sufro y siento dolor, es porque estoy identificado con la emoción. No somos la emoción, somos, otra vez vuelvo a decir, esta conciencia amorosa que va a ir a rescatar esto que está atrapado, este coraje y esta fuerza que está atrapado en estas emociones, y este coraje y esta fuerza están ahí para ayudarme a poder tolerar más del amor que soy y más del amor que tengo para dar. Espero que vaya siendo claro. Igual tenemos otro encuentro, así que bien. Claudia, ¿hay alguna pregunta más? Esta misma persona que le pasó eso en la noche dice que se quedó meditando, pero que no se fue porque sintió que eso no era propio. Mira, puede haber algo colectivo. Esto es. Ahora, si yo también lo siento, también es propio. Si no, no lo sentiría. Por más que no sea propio, hay algo en mí que lo atrae. Si eso no estuviera, si esa, son frecuencias vibratorias. El miedo es una frecuencia vibratoria como lo es la alegría. Si yo estoy en miedo y hay un montón de miedo alrededor, esa frecuencia vibratoria de miedo lo va a atraer. Pero no es algo negativo. Y esto también deja de existir cuando no es mío y es del otro. Si yo lo estoy sintiendo, si está dentro de mi cuerpo, forma parte de lo que necesito atender. No me representa, pero es lo que necesito atender. Bien. Bueno, y una más, si es que vas a hacer Una última, dale, voy a hacer un ejercicio, por ahí nos extendemos 5 minutos. Es muy cortito igual el ejercicio. Linda. ¿Por qué nos resistimos a nuestras emociones? Porque pensamos que somos eso. Primero, esa es una, porque pensamos que son, porque no las entendemos, no las conocemos, porque depende cuáles, ¿no? Pero pensamos que no tenemos que tenerlas. Cuando nosotros por ahí éramos chicos y estábamos enojados, quizás nuestros padres se enojaban con nosotros, o si teníamos miedo, también nos rechazaban. Entonces hay muchas, no puedo darte una respuesta tan general, pero a nosotros no nos gustan nuestras emociones, porque las emociones forman parte de lo humano. Nosotros queremos ser solo seres espirituales, ser un alma que vuela por todos lados. Y lamentablemente y maravillosamente, porque si nos animamos a entrar en este cuerpo físico y tener la experiencia de nuestra chispa divina a través de nuestro cuerpo físico y a través de nuestras emociones, eso es la gloria, eso es el éxtasis. Entonces, tenemos mucho desconocimiento de lo que son las emociones. Pero bueno, es una respuesta más amplia, pero un poquito no. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Bien. Así que bueno, cierren los ojos. Respiren profundo. Vean estos lugares en ustedes
o estas emociones que por ahí surgieron estos días. Y sin juicio. ¿Bien? El problema con las emociones es el juicio que le ponemos. Esto no tiene que estar en mí. Yo no tengo que tener esta emoción. Puede ser shock también, pueden estar en shock con alguna cosa, con alguna situación o con algo que piensen. El miedo siempre nos lleva hacia pensar en el futuro. Y permitan que eso esté en ustedes, sin tratar de sacárselo de encima. Permítanse respirar, conéctense con eso que viene a ustedes. Puede ser una emoción, puede ser un estado de ansiedad, angustia, desolación, desamparo, shock. Y respiren profundo. Y vayan relajándose mientras esto está en ustedes. Vayan inhalando por nariz y exhalando por boca. Y vayan trayendo esa conciencia amorosa. Permitan que este miedo, este enojo, o lo que fuera que sea que esté, atraviese su cuerpo físico. Puede haber pensamientos que no les permiten bajar hacia su sistema emocional. Y solo observen los pensamientos. Ahora, si quieren, denle voz a esta emoción o a estos pensamientos. No hay nadie ahí, me voy a quedar solo, no voy a tener para comer, no me voy a poder mantener, nunca más voy a ver a mi familia, no voy a poder viajar ni estar con mis hijos, nietos. Denle voz, permitan, si no pueden hablar en voz alta, que sería lo ideal, lo hacen en silencio. Y escuchen todo eso que esta parte tiene para decir. Escúchenlo con el corazón abierto. Abran su corazón para escuchar este aspecto y todo lo que tiene para decir. Respiren más profundo, vuelvan a hacer una inhalación más. Relajen más y vuelvan a hacer otra inhalación. Y exhalen. Fíjense si con este corazón que ustedes tienen y que ustedes son, pueden comprender ese miedo sin juzgarlo. O ese enojo sin juzgarlo. O ese desamparo, o ese shock. Si pueden comprender lo que esta parte siente o le pasa o trae. En esa comprensión, en esa aceptación, hay una integración.
puede que por ahí necesiten hacerlo varias veces hasta que logren ese estado de confianza. O que logren, quizás pueden traer el control también, y que tiene el control para decir. Bien. Es algo muy, muy simple. Si cada vez que aparece algo en el día que puede llegar a aparecer, porque estamos todos hacia adentro, le permiten estar y se van relajando en lo que hay, pueden dejar que esto se exprese y en esa expresión traer esa presencia amorosa y ese corazón que integra y ver qué pasa. Bien. Bien.